El objetivo de este vídeo es que veamos algunos ejercicios de longitud de pista y los resolvamos. Bien, vamos a empezar por el primero, que nos dice que obtengamos la clave de referencia del aeródromo sin tener en cuenta la cláusula que solicita un estudio específico si la corrección total por elevación y temperatura es mayor del 35%. ¿Esto qué significa? Que en el anexo 14 o en el manual de aeródromos pistas nos dice que cuando apliquemos las correcciones por altitud y temperatura, si pasan del 35% no valen las correcciones estándar y hay que hacer un estudio específico. En este caso, como los números se generan de forma aleatoria en los problemas que vais a resolver, podría ser que pasara de este 35%, pues entonces no se aplica lo del 35%, que quiere decir que calculéis la corrección igualmente y pongáis el valor que os salga. En el mundo real no podría ser así, si pasa el 35% hay que hacer un estudio específico. También nos dice que el aeropuerto no tiene pendiente. Tenemos una longitud real de pista de 910 metros, con una altitud de presión de 800, una temperatura de referencia del aeródromo de 19 y una envergadura del avión de diseño 20,01. Si el aeropuerto estuviera a nivel del mar y a 15 grados, pues sería tan sencillo como coger esta tabla y decir 900 metros es elemento 1 de la clave, sería 2, y 20,01 B, sería 2B. Pero el aeropuerto está a 800 metros y tiene 19 grados. Entonces lo primero que hacemos es calcular la temperatura ISA a esa altitud. Como la temperatura ISA disminuye a razón de 6,5 grados por cada 1000 metros de altitud, sería 15 menos 6,5 por B4, que es esto de aquí arriba, por B4, que es por la altitud, partido por 1000. Entonces nos sale 9,8. Entonces, ¿cuál va a ser la corrección por temperatura? La siguiente. Va a ser 0,01, o sea, un 1% por cada grado de diferencia de temperatura entre la atmósfera ISA a esa altitud y la temperatura de referencia del aeródromo. Entonces será B5, que es la temperatura de referencia del aeródromo, menos B8, que es la temperatura que hemos calculado. Entonces esto es un 9,2%, porque esto está sobre 1, no sobre 100. Luego tenemos la corrección por altitud, que nos dice que es un 7% por cada múltiplo de 300 metros, por cada 300 metros. Entonces hay que dividir lo mismo, la altitud de presión, B4, partido por 300 metros. Y tenemos que es un 18,67% la corrección por altitud, por temperatura, perdón, por pendiente. Como no hay pendiente, no hay corrección. Entonces la corrección total será 1 más la corrección por temperatura más la corrección por pendiente. Fijaos que es un 27,8%. Se acerca al 35%, pero no llega. Entonces, ¿cuál será la longitud de campo de referencia? Pues en este caso, como tenemos la pista y queremos sacar la longitud de campo de referencia, hay que dividir por la corrección total. Entonces, la longitud de campo de referencia de este aeropuerto es 711 metros, con lo cual la clave será 1 más B, porque los 20 metros de envergadura sí que corresponden a la letra B. Vamos a ver ahora la longitud de campo de referencia del aeropuerto de Valencia a partir de los datos contenidos en el AIP. El AIP es una publicación que hacen los estados con los datos de las rutas aéreas de su país, de los aeropuertos, de diversas cosas necesarias para desarrollar la actividad aeronáutica. Bien, en España este AIP está completamente abierto y nosotros lo tendremos aquí. Fijaos, hemos puesto AIP España y dándole aquí AIP en vigor, tenemos que entrar aquí a AIP, AD de aeródromos y será el AD2, es que ya me lo sé yo, y aquí buscamos el aeródromo de Valencia, Manises. Bien, está en esta hoja, en la primera, Aeródromo Data, que yo ya la tengo aquí sacada. Fijaos que nos dice que la elevación es 73 metros y la temperatura de referencia 31 grados. ¿De acuerdo? Y luego de aquí podemos sacar también, si nos vamos para abajo, la longitud de la pista. En este caso solo hay una pista. Vamos para abajo y fijaos que tendremos aquí características de la pista, 3.215 metros, y podemos sacar la pendiente de la pista, que se define como la mayor altitud dividida por la menor altitud, que en este caso son las de los dos extremos, son 73,02 menos 52,36, partido por la longitud de la pista. La pendiente total de la pista se define como la mayor menos la menor partido por la longitud total. Si la menor no estuviera al final, tendríamos que coger la menor, no la del final. Bien, nos vamos otra vez a nuestra hoja de clase, de cálculo, perdón, y tenemos 73,
Aquí teníamos 30 como temperatura de referencia, es 31. Luego tenemos 73,02 menos 52,36 partido por la longitud de la pista, que está en B6. Y esto, fijaos que esto nos da en tantos por ciento. Aquí pone tanto por ciento, pero esto en realidad, si lo viéramos como un número, veréis que está, vamos a ponerle algún decimal más, está en tantos por 1. ¿Vale? Lo que pasa es que Excel, cuando le decimos que es un porcentaje, sabe corregirlo. Entonces tendremos que adaptar la fórmula a que estos son tantos por 1 y no tantos por 100. Bien, tenemos la longitud de campo de referencia, tenemos la temperatura ISA a esta altitud, que son 15 grados menos 6,5 por la altitud partido por 1000, ¿de acuerdo? Tendremos una corrección por temperatura que será un 1% por cada grado de diferencia que haya entre la temperatura de referencia del aeródromo y la temperatura a esa altitud de ISA, es un 16,47% de corrección. Tendremos una corrección por altitud que será un 7% por cada 300 metros, que será pues 73 partido por 300 por el 7%, y una corrección por pendiente que fijaos que aquí en la fórmula de Excel le he puesto un sí, porque hay una condición para la corrección por pendiente, esto es todo a la hora de despegar, que es que si la longitud de campo de referencia es mayor de 900 metros, es un 10% por cada 1% de pendiente. Fijaos que aquí, como esto está expresado en tantos por 1, aunque se vea en tantos por 100, le he añadido un por cien. Si aquí pusiera 0,64 sin el tanto por cien, este por cien lo borraríamos. Pero como pone 0,64 por cien, aunque veamos un 0,64, es un 0,0064 porque está en tantos por 1. Bien, tenemos las tres correcciones, lo que hacemos es sumar las tres correcciones y luego lo que hacemos para calcular la longitud de pista es lo mismo que hemos hecho en el anterior, que es dividir la longitud que tenemos disponible por 1 más la corrección. Con lo cual tenemos 2.580 metros de longitud de campo de referencia. Fijaos que siempre que vamos a comparar si un avión puede aterrizar o no en una pista, tenemos que comparar lo mismo. Entonces, o cogemos las correcciones, las multiplicamos por la longitud de campo de referencia del avión y las comparamos con la longitud de pista real que tenemos, o lo hacemos al revés. Cogemos las correcciones, dividimos la longitud total real que tenemos en el aeropuerto por esas correcciones y la comparamos con la longitud de campo de referencia. Bien, con esto termino este vídeo en el que hemos visto dos primeros ejercicios utilizando las correcciones estándar de el manual de diseño de aeródromos pistas para, a partir de una longitud real de campo, obtener la longitud de campo de referencia correspondiente.